Vamos con la paracha de la semana, ¿sí o no? La paracha de la semana, ¿cómo se llama? Que es la paracha, en mi concepto, la más compleja de todas las complejas. Es la madre de las parachot, Berechit. Ahí está oculto absolutamente todo. Todo es todo. ¿Sí? Berechit es lo más, digo que sí, que lo más impresionante, donde están todos los secretos, todos. Pues, en todo Génesis, ¿cierto? Pero sobre todo en Berechit. Dime. Vale, sí. Y hay unos temas que hemos tratado aquí durante estos tiempos y otros temas que no, obviamente no los hemos tratado. Dime. Bueno, vamos a ver Berechit 1.1. ¿Vale? Y vamos a ver una partícula nomás. Berechit 1.1. Dice la escritura así. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sí o no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay otras traducciones que dice al principio. Por ahí leí una sola que dice al principio. Pero dice en el comienzo de todo. Sí, en el comienzo de todo. ¿Cuál es la que dice al principio? Esa, ¿sí? No, hay una que dice al principio. La católica. Hay una diferencia entre decir En el al comienzo, dice. en el comienzo. Hay una diferencia entre decir al comienzo y otra cosa decir en el principio. Si yo digo al comienzo y digo en el principio, es lo mismo. Es lo mismo decir en la casa, decir al casa, ¿o qué? O a la casa. ¿Es lo mismo? No. Es mejor lo mismo decir en el avión o decir al avión. Si yo digo al carro es porque me dirijo hacia allá. Y si digo en el carro es porque estoy dentro del carro. ¿Sí o no? Entonces, si dice al principio, ¿qué quiere decir? ¿Sería idóneo eso? Al principio. Es como si yo me moviera de atrás hacia adelante. Al principio. Me parece que ya cuando uno dice al, ya algo está establecido, o sea, ya está hecho, ya está formado para decir al. O sea que ya, si yo digo al, Ya tiene como un principio si establecido. este es el principio, entonces digo al principio. O sea que me dirijo hacia, ¿sí o no? Sí, exactamente. Y si yo me digo en el O sea, que ya al principio, principio está creado. y digo en el principio, ¿cómo? Estoy en él, Dentro del principio. ¿cierto? En el principio creó. Pero Dios creó al principio. O en el principio. Piensen. Dios creó al principio. Repito. En el principio. Diferente al principio. Y si yo digo que en el principio fue porque creó en el principio, porque dice que en el principio creó. El principio era como segunda persona, ¿no? Hablando en segunda Ah, sí, como si yo pero digo, hay un principio y yo me voy a hacer Preguntándola a nosotros, al principio el eterno creador creó. El principio de la relación. sacándome del relato. Y en el otro es dentro del relato. Sí. En el principio. En el principio. En el principio. La otra es al principio. Ya está hablando diferente. Sí. Entonces, en el principio y la otra es al principio. Pero el principio fue creado porque dice que hubo un principio. Claro. Pero dice que en el principio fue creada las cosas, no que el principio fue creado. Todo fue creado dentro del principio. O sea que primero que existió. Pues el principio. Tuvo que haber un principio. Ujú. Oigan, tuvo que haber un principio para una creación. Repito, tuvo que haber un principio para una creación. O sea, antes de la creación hay un principio. ¿Sí o no? Ya tenían pensado así, crear el mundo. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Cómo se llama ese principio? En el comienzo. En el comienzo de. Pero dice que el comienzo, sí, dice en el comienzo. Sí, dice que en el comienzo quiere decir que hubo un comienzo. Comenzó. ¿Cómo? Comenzó a crear un principio. Me fui más allá. En el principio creó. O sea que hay un principio y en ese principio creó. ¿Sí o no? Tuvo que haber un principio para crear en ese principio. Pero ¿cómo así el principio? O sea, antes de la creación hay un principio.
Y este tema lo hemos visto alguna vez, pero quiero que andemos un poquito más. Bien, pero quiero que lo desarrollen aquí en el coco. En el principio creó. O sea, primero existió un principio y dentro del principio creó. Para que usted pueda creer algo, para que usted pueda crear, estamos hablando desde el punto de vista creador, para que el creador pueda, perdóname la redundancia, crear algo, ¿qué necesita? ¿Qué necesitaría? Sergio estaba hablando de eso, de las galaxias y el espacio, el Big Bang, ¿sí? La explosión, entonces todo eso que nos explica. En el principio creó Dios, ¿cierto? En el principio creó Dios, o sea que lo primero que hubo fue un principio. ¿Para que qué? Para que usted pueda crear ahí. Para que hubiera una creación. O sea, para que usted meta una creación tiene que haber un principio. ¿Cómo llamo ese principio? Correcto. Yeshua. ¿Sí o no? Yeshua. La escritura, pero no quiero que se queden ahí. Espera un momentico. Eso ya lo hemos visto aquí. Correcto. Ese es, ¿sí o no? El que es la emanación. Es decir, y dijo Hashem. En el principio creó Elohim. ¿Cierto? En el principio creó. ¿Cómo está el verbo creó? Pasado. O sea que en el principio metió algo del pasado. No dice en el principio crea Dios los cielos y la tierra. ¿Me hice entender? O sea, ya estaban creados y los metió dentro del principio. En el principio, ¿sí? Ya sabemos que el principio es Yeshua. Yeshua es el principio, dice la escritura, ¿sí o no? Alguien que me ayude con la concordancia. Yeshua es el principio de todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Dice el texto o no dice el texto? Todas las cosas fueron creadas a través de él. Por medio de él y para él. Por medio. Lo único que yo les dije, que no fue creado por medio de él, fuimos los escogidos. Porque la escritura dice que nosotros fuimos creados en Yeshua HaMashiach. No por medio de Yeshua HaMashiach. La escritura dice eso. Que somos creación, somos hechura suya creados en Yeshua HaMashiach. Dice el texto. ¿Sí o no? Dice, todo fue creado por medio de él, pero sus elegidos, que eso no lo hemos visto aquí, fuimos creados, incrustados en Yeshua, no por medio. ¿Está bien entender? Sí. Sí, Jenny. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él. Sí. Por medio. Pero la escritura también dice que nosotros somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach. Creados en, no por medio. Ahora aquí vamos a ver algo interesante. Dice, en el principio, o sea que hubo un principio para poder crear las cosas. Es algo casi que obvio. Para que Akadosh Baruj Hu creara algo, tuvo. Ese principio va conectado a un tiempo y un espacio. No necesariamente, porque tú en el principio puedes meter el tiempo y el espacio. Porque va metido. Tú vas a meter materia. Y si metes materia, metes tiempo. O sea, como que eso es lo que yo iba a hacer ahorita. La creación del universo. En el principio, eso toca de repetir, me disculpan, ¿sí? En el principio creó. El verbo está en pasado. ¿Por qué en pasado y no dice crea? En el principio crea Dios los cielos y la tierra. ¿Hubiera sido ser una buena reacción? Sí, claro. En el principio crea Dios los cielos y la tierra. Pues en el principio creó. Entonces, repito. En el principio, y eso es el principio de todas las cosas. ¿Ya encontraron el texto? Sí. Dime. En Apocalipsis dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación, pero no quiere decir que Él sea creado. Él es el principio de la creación. ¿Y por qué? Porque para tú crear algo tiene que haber un principio. ¿Sí? Para tú meter una creación o un sistema, este sistema que está alrededor de nosotros, el sistema solar, la luna, las estrellas, los planetas, todas las galaxias, ¿qué tuvo que hacer primero?
¿Qué creen que tuvo que hacer primero? Piensen. Pues mira dónde lo ubica. Crear al rey Crear al rey. que va a gobernar eso. Crear al rey. No, digamos que si lo tomamos como beneficio de inventario, creó un rey, vale. Pero te estoy diciendo es para eso que tú ves a tu alrededor. ¿Cómo hizo Akadosh Baruj Hu para...? Pues sí, yo me voy a decir, no, y puso el sulfuro y el nitrato de calcio y todo eso. No. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Abrir qué? Lo que hizo Pablo. Eso, díganlo sin miedo. Abrir un qué? Un espacio. Toca abrir un espacio porque ¿dónde mete el cosmos? O sea, ¿cómo hace usted para un laboratorio? Tiene que abrir primero que todo, ¿qué cosa? Un espacio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él es totalmente absoluto. O sea, en Él no hay espacio. ¿Cómo abre usted un espacio en Dios? No, ya toca abrir un hueco, un taladro que no puede abrir. Y eso es lo que hemos denominado aquí, ¿qué cosa? Otra cosa. La contracción de Akadosh Baruj Hu. Que Akadosh Baruj Hu se contrae, Él es ilimitado. Pero si él llena un espacio, este espacio, normal, si Él es el todo, para poder meter algo ahí, Él tiene que contraerse. Al contraerse tiene que llenarlo con algo. Sin embargo, ese algo, donde Él está, mete su presencia, queda su presencia, por esencia. Entonces, ese algo llamado contracción de Akadosh Baruj Hu, pues ese en el principio, adentro. Tuvo que hacer primero un principio. ¿Cómo se llama ese principio? Ya lo dijo Daniel. Yeshua. ¿Cómo se manifestó ese primer principio? ¿Qué era? Los científicos, ¿qué dicen? Que en el todo. ¿De una qué? Pues se debe manifestar con la vida, ¿no? ¿Cómo? Con la vida se debe manifestar, ¿no? Con la vida. La vida. Como un primer principio, ¿no? Bueno, llamémoslo vida, sí. Bueno, pues digo, en el sentido de que en él estaba, la escritura dice que en él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero volvamos y cojamos. En el principio, adentro de Yeshua HaMashiach, creó Dios. Tiempo pasado. ¿Por qué creó Dios? No dice que crea Dios. Tú ya lo dijiste. Tú, Juan Pablo. ¿Por qué? En el principio. ¿Tú me estás enseñando? Listo. ¿Tiene unas cosas? Sí. Vale. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Para Él es meter un principio, el cosmos, tiene que, porque Él lo llena todo en todo. Él es completamente absoluto. Absoluto. No tiene medida. No hay tiempo. No tiene materia. Si tiene tiempo y tiene materia, envejece. O sea que Él no es materia ni es tiempo. Mete eso, saca aquí. ¿Y mete a quién? A Yeshua. A Yeshua. ¿Cierto? Entonces, Él que es el principio de todas las cosas. Entonces, ese espacio se llama como Yeshua HaMashiach. Y miren lo que hace. Piensen. ¿Cómo se manifiesta Yeshua HaMashiach por primera vez? Como una que luz. Ahora no estoy diciendo que es una luz blanca. No, luz es una interpretación filosófica. Yo soy la luz del mundo. Correcto. Dice, y entresacó la luz de las tinieblas. Y entresacó la luz de las tinieblas. ¿Cierto? Entonces, en ese espacio queda totalmente colmado, lleno y pleno de luz. ¿Hasta ahí todo está bien? Sí. Y en esa luz ya estaba, ¿qué cosa? ¿Incorpórea qué? No.
Bueno, ahí Sí, vamos pero para ese tema. otro rato. Sí, no, estamos hablando del cosmos, del paso de allá para acá, ¿vale? Ahí estaba completamente la luz. Esa luz era dinámica. Es una luz que se mueve. Porque las luces no se mueven, pero esa luz se mueve. Esto dice que la luz en el cuarto día se desapareció. Pues no dice así textualmente, pero se desapareció. Cuando aparece el sol. ¿Cierto? El sol aparece y la luz no se sabe cuándo cogió. Bueno, abre ese espacio, el espacio, que llamamos hoy cosmos. ¿Sí así? O miles de galaxias. Ese espacio. Ese cubículo, todo está rodeado por ¿quién? ¿Cómo se llama eso? Yeso. ¿Sí o no? Y se arma ese espacio. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Hasta ahí todo va chévere, ¿sí o no? Dice que creó. El verbo está en pasado, no dice que crea. Por medio de él fueron hechos todas las cosas, principados, potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. Entonces, eso es lo que visiblemente captamos, solamente que hay una problemática. No es problemática, algo para cogerla. Es al otro lado, ese es un principio que vemos, pero resulta que hay un principio que no vemos. ¿Cuál? Entre ellos, los cielos. ¿Sí me Porque entienden? no está en esa dimensión. ¿O sí? Digo, lo que abrió otro espacio. O dividió el espacio. Lo dividió en bóvedas distintas. Correcto. Entonces lo Nuestro estableció. ojo ni siquiera puede mirar al segundo cielo, que es el espacio. Igual Al otro lado. Me parece que me parece que hay como un error, pero como de términos. Usted dice que creó el universo. No, creó la realidad porque el universo está metido dentro de la realidad. O sea, la realidad es las 7 bóvedas. Vamos a suponer que son 7. Las 7 bóvedas, ¿sí o no? Y la Ese es el segunda todo. bóveda ese es el todo, por eso, Correcto. la realidad. Y dentro de la realidad hay una segunda bóveda llamada universo. Sí. Sí, por eso es como un error ahí, porque nosotros siempre pensamos que después del universo viene Dios. Una visión muy cristiana. Pero no, ahí viene otro cielo. Sí. Y probablemente 4 más, 5 más. Entonces, en esos puntos, o en el todo, es que ya no entendí. O sea, la palabra mal usada mía, universo. Ya, ok. Sí. Entonces, en el todo, llamémoslo entonces el todo. En el todo, escuche bien porque si usted entiende eso va a entender muchas cosas del creador. ¿Sí? No se me vayan. En el todo, acá Baruch Hu, ¿cierto? Por medio de Yeshua HaMashiach, establece las líneas, que lo conocemos. ¿Cuántos cielos? ¿Cuántos cielos son? Espera un momentico. Se establecen las 7 líneas, ¿sí? Que son las 7 líneas, que son los 7 cielos, las 7 líneas, que son espacios, donde está la Nueva Jerusalén, donde están las bóvedas de los vivos de los muertos, Las aguas del diluvio. las aguas del diluvio, ¿sí o no? ¿Qué más está? Están los Malakim. Los ángeles. Pero los 7 cielos están después del universo. Después, pues yo no sabía si... Los astronautas salen y van y No, pero siguen. ese se le conoce. Pero Ese aún es seguro. está todo en el cielo. Sí, porque es que yo ese espacio... Cerquito. Lo que pasa es que Pablo dice que no sé si en cuerpo o en espíritu, pero yo fui arrebatado al tercer cielo, ¿cierto? No sé si en cuerpo, sí, un hombre que yo conocía. Entonces, en esos lugares solamente pues, puede pasar como espiritualmente. Yo no lo puedo pasar con este cuerpo porque es limitado. Por eso, pero, o sea, eso se va a ver es espiritual, no se va a ver. Ah, claro. Y pues, la escritura cuando nos dice que existe la Nueva Jerusalén, es porque hay un espacio donde está la Nueva Jerusalén. No Donde, a pensar que atravesando el universo, o sea, como esa parte, no está el cielo normal, ¿cierto? Que todos vemos. sí. Atmósfera. Sí, bueno, está el todo, y en el todo están 7 líneas, y dentro de una línea está ahí sí el universo, el cosmos, que es la línea aquí O abajo. sea, la pregunta es más que todo que si yo atravieso el universo, llego a otro cielo. Sí, Sí. claro, obvio. El problema es que para atravesar. Pues en este cuerpo no se puede en este cuerpo.
Por eso Pablo Estamos dice, encapsulados aquí. claro, por eso Pablo dice, no sé si en cuerpo de espíritu yo fui arrebatado al tercer cielo. Dice, no sé cómo fui atravesado allá, cómo fui llevado allá al tercer O sea cielo. que él cuenta primero este cielo, segundo el universo, el tercero fue donde llegó. Sí, sí, tal cual. El Entonces, punto más lejano del universo desde aquí de la Tierra, que se puede ver en un telescopio, está a 82.000 millones de años luz. O sea que se tenía que viajar a la velocidad de la luz y en 82.000 millones de años no habría salido todavía el universo. no, sigue para allá. O sea que el tercer cielo está, mejor dicho, escondido en nuestra vista. Y es otra dimensión. Y ahora, puede ser que tu óptica le esté dando vueltas al universo. ¿En círculos? Sí, Sí. esa es una teoría. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí, Olguis? Vale. Entonces, en el principio, creó los cielos y la tierra. En el principio. Para poder hacer un principio, hizo un lugar físico. O sea, este contrajo. ¿Sí, no? Porque a veces vemos que como que Dios está arriba y como que abajo nació un espacio de la nada. Sí, eso es muy cristiano, eso es muy católico. No, fue que Baruj se contrajo. A través de la contracción llegó un espacio y el espacio lo llenó ¿con quién? Con la esencia de él. ¿Cómo llama la esencia de él? Yeshua HaMashiach. ¿Eso qué es? ¿Cómo se manifestó? En una forma de una luz. No más de que es blanca, amarilla, azul, violeta, vino tinto. Es simplemente una luz y la escritura lo llama como luz. ¿Cierto? Cuando uno dice que me entró la luz, no quiere decir que entró una linterna y me alumbra por dentro. No, eso no tiene sentido. Entonces es otra cosa. Pues lo detalla la palabra como luz, pero no quiere decir un rayo y un fotón, o un electrón, o algo así, no. Es luz. ¿Sí? Sí, y exacto. Y sale y la luz se mueve. Y a través de ese movimiento, Akadosh Baruj Hu creó todas las cosas. O sea que en Akadosh Baruj Hu fueron creadas las cosas y él cómo pasó a esta dimensión para crearlo. ¿Por medio de qué? De Yeshua, ¿sí o no? Pero él en él se creó las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Listo. ¿En quién se creó? ¿Cómo? En Yeshua. Yeshua, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hizo él para meter las cosas en Yeshua? Menos es que no sé cómo llamar esa contracción, si materia o algo. Digamos, En la contracción o el espacio que quedó. si se contrae genera un espacio. Correcto. En ese espacio pues debe caber todo, ¿no? Sí. Pues todo lo que tenía Planeado. que cupiera, ¿no? Sí. Ese espacio, ¿quién lo llenó? Yeshua. Pero es que voy para allá. El Eterno creó todo por medio de él y para él. ¿Cierto? Aquí está la luz, que lo llena todo en todo. Y acá Baruj Hu pasa todo lo de él a este punto. Pero que esto... Al todo. Todos. Principados, potestades, cielos, tierras, galaxias, bichitos, animalitos, microbios, todo. Todo o una parte. Todo. Acá Baruj Hu crea todo. No, sí, pero... Sí. ¿Qué pasó? Pues de Akadosh Baruj Hu pasó, el único medio para poderlo pasar era ¿quién? Yeshua HaMashiach. Pero todo fue creado en ¿quién? En el Abacados, en el Padre Eterno. ¿Cómo hacer para pasarlo a este lado? Mediante Yeshua. Listo, mediante Yeshua, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo lo hace él para pasar a este lado? ¿Cómo hace él mediante Yeshua para pasarlo a este lado? ¿Sí? Sí, Por un Pues- filtro, ¿no? Debe tener un filtro. ¿Pero cómo? bueno, vamos a dar una vueltica de lo más de chévere. Vale, aquí. ¿Cómo hago yo para ser elevado a un nivel superior? ¿Tú cómo has sido elevado a un nivel superior de espiritualidad? ¿Qué tuviste que pasar? No, antes de eso. Oiga, no los veo. Qué incómodo. ¿Cómo haces tú para experimentar un nivel superior? ¿Cómo pasas para ese punto superior? ¿Cómo experimentaste tú tu vida espiritual? ¿Cómo empezó? ¿Tú cómo pasaste un lapso? Pues que yo respuestan las pruebas y tú cuál es la respuesta. No, yo cómo experimenté la vida, pues tenía que estar como muerto. Estando muertos nuestros delitos y pecados los dio vida. Yo estaba muerto. Entonces yo experimenté algo superior, ¿cómo se llama? Vida. ¿Cierto? Vida. Estaba muerto. Ya estamos muertos, ya condenados prácticamente. Sí, vamos a hacer un lapsito en Berechit. Vamos aquí quieticos. Entonces vamos allá a cómo pasó a Akadosh Baruj Hu a este cosmos.
Yo estaba muerto en delitos y pecados, ¿cierto? Sí. Akadosh Baruj Hu me dio vida. Destituidos del reino. Dice, vosotros estáis que muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Él me traspasó de las tinieblas al reino admirable de su Hijo. ¿Cómo se llama el reino? Bueno, sabemos que es luz, ¿sí o no? Nos pasó de las tinieblas a la luz. Y es que todo eso tiene que tener algo de paralelo con la creación. O sea, cuando Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, no es que vendiera bombillos o cosas por el estilo, ¿sí? No, o que él alumbrara, no. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy la luz del mundo. Entienda, yo soy la luz del mundo. Entienda, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y usted dice, uno cuando está diciendo luz del mundo está diciendo que sean personas, sino que sea el qué, el cosmos. Si tú lo miras es cosmos. O sea, yo soy la luz del universo. Yo soy la luz del universo. En Juan 3 dice algo muy... Y el todo, como su merced dijo, del todo. A que no me confunda, del todo. Él es la luz del todo. No dice que sea la luz de los hombres. Tiene sentido. Él es la luz del todo. La luz del todo. La luz del todo. ¿Qué hago yo para experimentar de un nivel pasar a otro nivel? ¿Qué tengo que pasar? De muerte a vida. Nos pasó de muerte a vida. Es la única forma de que yo experimento, correcto, sí, luz. Yo recibí, digamos así, entre comillas, luz. Yo estaba muerto. Y ahora experimento una vida espiritual, ¿cierto? No. Esa parte interna, pues a medida que pasan los años voy entendiendo que fue una acción del Padre Eterno por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, entre esa muerte, ese espacio de muerte, ¿qué hizo para que yo naciera? Yo estaba muerto, vine a este mundo muerto, totalmente en tinieblas. En deuda. Sí, en deuda. Yo vine totalmente muerto, frito. Y acá Baruj Hu me dio ¿qué? Vida. Él os dio vida cuando estaba muerto en delitos de pecado. ¿Por medio de quién? Por los medios de Yeshua. A este lado del cosmos, del todo, abre un espacio, ¿cierto? Ese espacio lo llena ¿con quién? Con Yeshua HaMashiach. Todo. Los 7 cielos quedan totalmente colmados ahora ¿de quién? De Yeshua HaMashiach. Todos los 7 espacios, listo. Pero ya están abiertos los espacios, pero él necesita meter en cada espacio su creación. De por sí el espacio no es que sea una creación. Ahí la diferencia que Yeshua no fue creado. Él salió ¿de quién? Del Padre. Pero no fue creado. Porque abajito dice sea la luz. Sea la luz. ¿Se acuerdan que le dije un día mediten eso? Sea la luz, sea la luz, sea la luz. No dice que fue creada la luz. Sea la luz. Y el sea la luz es pasar de un punto aquí y pasar a otro punto. Pero cuando sale el Padre, o sea, él se contrae, deja el espacio. Sí. Al salir del Padre, digamos aquí está todo lo que es el eterno. Como que una parte viene acá, ¿sí? Y cubre todo. Sí, y eso. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Qué hace que esa luz se mueva? ¿Qué es lo que les vengo diciendo hace rato? ¿Hace la palabra? No, pues Porque él es la palabra. Y dijo Dios, ¿no? la presencia, ¿no? Porque si hay esencia de él, Yo no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? En ese espacio, ¿cómo pasa a Akadosh Baruj Hu lo que tiene aquí metido en la cabeza? Las vacas, los burros, ¿sí o no? Los peces, los delfines, ¿cómo los pasa al otro lado? Diciendo cómo, o haciendo qué, o mirando qué. Si a este lado tiene a Yeshua HaMashiach. Y dijo Dios. No porque él es la palabra. No. Pues dijo Dios. Sí, pero es que la palabra está ya llenó el todo, hermano. Ya llenó el todo. Esa es la palabra. ¿Es el que va a sacar otra palabra? ¿Que dos Mashiach o qué? Por eso. No, ¿de dónde? Entiendo la pregunta. ¿Cómo hace? Yo abro un espacio. ¿Ese espacio cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yeshua. no se llama Yeshua, está Listo. Todavía no, porque no tiene Todo está lleno en Yeshua, ¿sí o no?
Acá Baruj tiene aquí, ¿qué cosa? Su creación. Dentro de él, llamémoslo así. Dentro de En él. su imaginación, digamos, para entender. Es muy testigo de Jehová. El Eterno tiene todo aquí. Las vacas, los burros, los asnos, los delfines, las ballenas, los micros, todos los demás. ¿Cómo lo pasa al otro lado? Sí, ya abrió el espacio. Todo lo colma ¿quién? Yeshua Mashiach. Entonces dicen, no, fue que él dijo. Bueno, pues si dijo, entonces puso en acción algo atrás y ya nos resultan dos cosas. Un espacio y él dijo que la acción del Bayomer. Entonces no puede ser por ahí. Porque entonces salen dos Mashiachs, que es lo que usted me está diciendo. ¿Y qué reacción va a tener eso? Pues eso es lo que... ¿Cómo? ¿Y qué reacción va a tener eso? Porque Bueno, pero al ¿cómo? estar en eso es como el nivel más alto de espiritualidad, pero a pasar otras cosas va a comenzar a haber como choques, ¿no? Pero es que el organismo estaba desorganizado. Bueno, sigamos con la pregunta. No entendí. No, pues dite la pregunta para... Pero digamos, este es el espacio, ¿no? Está ya está todo ocurriendo. Sí. Y falta pasar esas cosas. Al pasar esas cosas, digamos como que van a haber choques, porque esas cosas no son espirituales, ¿o sí? Sí, Sí, son espirituales. claro. Sí, porque todo tiene la chispa divina. Sí, hasta un planeta, Todo tiene la chispa divina. pedazo de piedra. Un pedazo de piedra tiene la chispa divina. ¿Qué es lo que estamos hablando? Una piedra de mueve. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿Cómo lo pasó? sí, ¿cómo lo pasa? ¿Cómo cree usted que lo pasa? Bueno, No, pues pues, échele cabeza. ¿Cómo cree que lo pasaría? ¿O cómo cree que pasó al otro lado? No nos vamos tan fácil. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué les quiero poner a pensar eso? Porque la cristiandad nos enseñó a esto. Dijo Dios, sea la luz, ¿viste? La luz que hoy metía. Sean las vacas, fueron las vacas. Y fueron las de ese y todo fue así como tan pintoresco. No, eso no es así en mamey. Pues si eso funcionaba así de chévere, de una manera tan simple, pues no nos dedicamos a la Torah, sino que adoramos aquí otra cosa. No, yo tengo que entender cómo vine yo. Nada más entender ya la diferencia, que en ese movimiento yo quedé incrustado en Yeshua HaMashiach y no pasé al otro lado. Porque nosotros fuimos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, no por medio. ¿Se acuerdan que lo coloqué hace poco aquí? Le dije, medítenlo. Sí, por eso se dice que cada escogido tiene la chispa del Mashiach en su Oh, interior. correcto. Tenemos un pedazo del... Claro, nosotros tenemos un pedazo de Mashiach dentro. Nosotros somos Mashiach. Metafóricamente. No, es que somos Mashiach. No, pero un pedazo, porque ustedes imaginarán un pedazo de carne, ¿no? Es metafórico. Ah, sí, tenemos un soplo que se llama soplo Mashiach. Eso, es metafórico. Sí, sí, tenemos soplo de Mashiach porque estamos colocados, fuimos incrustados en él, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pasó todo lo de este lado al otro lado? Acabó el Baruj Hu. Bueno, Sergio dijo algo y dijo sea, ¿sí o no? Y dijo sea. Pero entonces si dijo, entonces, ¿cómo? Te escucho. Era el primer día, pero día por día, cada cosa, ¿no? La escritura. No, no entendí. No. O sea, sí es cierto, que día por día fue creando algo. Ah, sí. Sí, o sea, sí es cierto, pero no... Y eso es relativo, porque le voy a decir, Berechit 2 dice, y fue la Mañana y la tarde. un día, no dice que fue el primer día, dice, y fue un día, que es diferente a un primer día. Bueno, listo, sí. Sí, pero le están dando vueltas, ¿sí o no? Es que eso es lo que yo necesito, que le den vueltas. Que no salgan de hermanos Green, que puso el sol y las flores y las abejas volando encima de las flores y todas lindas. No, que vayan más para arriba. Pero yo podría decir que Hágale. nos pasó muertos, o sea, sin vida. Y eso nos dio vida acá. Pero ¿y cómo? Nos pasó muertos. Pero yo O sea, yo lo estoy viendo así. Es que Felipe va a Espera. Por el filtro, ¿no? ¿Cómo? Carta el filtro, ¿no? Sí, Entonces lo que está preguntando es cómo nos está pasando. sí. Sí, lo que nos debe pasar muertos, ¿no? Nos pasa. Todo debe haber pasado. Es que como una palabra más, no sé, como sin vida. Muerto o sin vida. No, si a echándole cabeza no capto. No, pues tiene sentido, porque es que sabe que una cosa, ¿qué ocurre entre la muerte y la vida? ¿Qué se desarrolla?
o qué da movimiento para que yo entre la muerte y la vida. Una separación del cuerpo y espíritu, ¿no? Pero ¿qué se prende en ti? Eso. Sí, bueno, chiste, ¿cómo se llama eso también? Bueno, ¿qué fue lo primero que hubo según el proverbio? ¿Sabiduría o inteligencia? La sabiduría, La sabiduría. desde el principio. Dice la escritura, ¿sí, no? ¿Lo buscan ahora? Cuando ¿Proverbios estaba qué? yo ordenándolo todo, ¿Qué dice, mijo? Léelo. Ah, los quiero ya, porque es que le voy a decir una cosa. Antes de que tú lo leas, te voy a decir algo. ¿Así es? ¿Proverbios? Que ese es 8:20. Sí. Listo, lee el del 8:10 en adelante. No, ese es el 30. Voy a empezar desde el Proverbios 26, ¿puede ser? Dale. 26. 20, léelo. Proverbios 8:26. Escuchen bien, espera, porque van a aprender una cosa importante. Proverbios 8:26. Leo. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y ¿Quién era es ese? Su delicia de día en día. Eso. Teniendo No, solaz. espere. La sabiduría. Con él estaba yo. ¿Qué? Con él estaba yo la sabiduría. ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, Sí. teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Antes, sí. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y Bueno, mi ya. Con él, repite. con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, hoy vamos a entender algo. Ven, leo este de acá. Dice, Ah. el Señor me creó al principio de su obra. ¿Qué pasaje es ese? Siempre, espera un momentico, Lisandro, siempre que darle un paso, danos el Ocho. libro y el pasaje y nos quedamos fritos. Proverbios 8. Vale, esa vaina, vale, así siempre. Voy a leer Proverbios 8. Pasaje. Vale. Proverbios 8. ¿Listo? El Señor me creó al principio de su obra. Sí. Antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo. Antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares. Antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Eso es Proverbios 8, ¿qué? 8:22 Más al arriba. Lee antecitos entre el 15 y el 22 y te va a dar algo como inteligencia y sabiduría. 15. Léelo, man. Gracias a mi reinan los reyes y los gobernantes establecen. Antecitos entonces. Del 10. Lee, Dele al 1, hermano. Dale, Hágale, sí, lee al 1, lee al 1. El uno, todo. En el todo. principio- Bueno, ahora gracias para oír. Oiga, la sabiduría clama a voz en cuello. Eso sí suena. La inteligencia hace oír Ahora su sí. voz. Se para en lo alto de las colinas, se detiene donde se cruzan los caminos. Se hace oír junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. Para ustedes los hombres van estas palabras mías. El que tenga oídos para oír, oiga. Jóvenes inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan que voy a decirles cosas importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentiras. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas la menor falsedad. Para la inteligencia y el entendido mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas, y lo más deseable se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia, y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo, el mal camino y la mentira. En mí están el plan y su realización. ¿En mí está en qué cosa? El plan y Sí. su realización. Miren todo lo que está dando algo. Para, stop. ¿Qué quiere decir eso?
que antes de que Yeshua HaMashiach se manifestara en el todo, ¿qué era? La Ya había un sabiduría. plan. La sabiduría, pero que acaba Baruj Hu, o sea, lo que está hablando aquí es un nivel obviamente básico, o sea, básico en el sentido del todo. Es decir, que acá Baruj Hu está por encima de eso. Entonces, ¿el qué tuvo que hacer? Un plan. Listo, pero ¿cómo más? ¿Cómo más? ¿Qué hacer? Sí, ya ahí vimos que hizo un espacio en el cual metió a Yeshua HaMashiach. Todo eso está perfecto, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿cómo metió a Yeshua HaMashiach? Él tuvo que hacer ¿qué cosa? ¿Cómo? A este costado, ¿qué hizo él? ¿Montó qué cosa? La sabiduría. O sea, lo primero que él hizo realmente fue la sabiduría y la inteligencia. O sea, cuando él se contrae a este lado, él monta la sabiduría, él se contrae. Todo está creado con sabiduría. ¿Y se acuerdan de un pasaje que dice? En Yeshua HaMashiach, en quien están escondidos todos los tesoros de qué cosa? De la sabiduría. De la sabiduría. ¿En quien están qué? Escondidos. Dice todos, ¿ya? Somos seis. Todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, para poder pasar al otro lado, o sea, de aquí, él hace la contracción, ¿cierto? Este pedazo, pero para pasar de este pedazo aquí, llenarlo allá, lo mismo que llama ¿qué cosa? Sabiduría. Y esa sabiduría, obviamente que es Yeshua HaMashiach. ¿Ya buscaste el pasaje? Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. Uno solito. Y a eso se le llama lo que tú me dices, Juan Pablo, lo que dijiste hace rato. ¿Cómo se llama? Emanación. No, emanar. Dice, Pues, pero porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría bien, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. y del conocimiento. O sea, en quien están escondidos todos los tesoros de quién? De la sabiduría. Es decir, que Mashiach tiene encerrado toda la sabiduría. ¿Sí o no? Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Está a este lado. ¿Acaso Baruj Hu es más sabio que Yeshua? Claro. Obvio. Claro, es el Padre. ¿Sí o no? ¿Acaso Baruj Hu es, digamos así, en medidas, es más inteligente que Yeshua? Sí. Claro. ¿Qué es lo que hace Akadosh Baruj Hu? Coloca una parte, llamémoslo así, de su emanación, un estado de él, y lo coloca en movimiento. ¿Sí me entiende? Lo coloca en movimiento. debe Sí. tener movimiento. Sí. Porque- Ese pedazo, de ese pedazo, que él llama luz, lo pone en movimiento y el movimiento se llama ¿cómo? Sabiduría. Y eso es lo que viene a hacer, lo que hace muchos años venimos viendo, el verbo Bair Omer, que es una acción dentro de Mashiach, o el movimiento que hay dentro de Mashiach. ¿Me hice entender? Cuando hace eso, ¿qué hace? Lo pasa al otro lado, o sea, a los 7. Abre el cubículo y mete a Yeshua Mashiach. ¿Sí o no? Mete ahí. ¿Eso qué es? Un verbo en movimiento, una luz en movimiento, a este lado. Sabiduría de movimiento. Sabiduría en movimiento, porque la sabiduría es movimiento. ¿Sí? La sabiduría es movimiento. Si usted no tiene más sabiduría que hace 3 años, en usted no hay sabiduría. Es una persona muerta. ¿Sí me van a entender? Cuando la escritura dice que sus pensamientos son de continuo de mal, es porque no hay, o sea, no está Mashiach ahí. El malo es malo. ¿Qué feo decir? No dije nada profundo, pero el malo es malo. Pero por esencia, ¿cierto? Ese movimiento lo hace a causa de este lado. Eso aquí, antes de que se llamara Yeshua, se llamaba sabiduría. ¿Entiendes? Y entonces, abre el espacio y la luz, y dentro de la luz coloca ¿qué cosa? El movimiento. La luz es el espacio, ¿sí o no? ¿Me saben entender? La luz. Y dentro de la luz mete ¿qué cosa? La sabiduría.
en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Y esa sabiduría hace que lo mueva. Y ese es el verbo en acción. Por eso él tiene la capacidad, por ejemplo, el primer día de desaparecer. Porque el primer día él desaparece. Fue la tarde y la mañana, un día. ¿Sí o no? Y llamó a las tinieblas noche. O sea que esa luz se movió. Devuélveme la gloria que tuve de qué, a tu lado. Porque yo salí del Padre, y sobre todo este pasaje, porque al Hijo le fue dado el tener vida en sí mismo. Y lo que le da... ¿Cómo? Quitarla y tomarla. El Padre. Bueno, pues, a él le fue dado el tener vida, a él le fue dado el tener vida, este pasaje lo está sacando a Yuris, a él le fue dado el tener vida en sí mismo. ¿Cómo así que él tiene vida en sí mismo? A él le fue dado el tener vida en sí mismo. Cuando él le dice que él le fue dado tener vida en sí mismo, no quiere decir que pasó por un lapso de muerte, o inoperancia, o en estado cero, o antes de un soplo. No, él salió directamente del Padre, él salió directamente del Padre. Por eso dice, a él le fue dado el tener vida en sí mismo, no como nosotros. Juan 5:26. O sea, porque ya tenía vida en sí mismo. en sí mismo. En sí, él le fue dado, léanlo por favor, Beatriz. Juan 5:26. ¿Sabe por qué quiero explicar esto? Para que nos quite un poco de aquí en la cabeza que Jesús es un tipo que subió a una cruz y murió. Eso no. Pues sí, es bonito, es una historia chévere. ¿Sí me entiende? Pero eso no es todo. solamente eso. No, entonces imagínense dónde vamos ya. Se supone que vamos a avanzar un poquito más. Juan 5:20. ¿Qué dice Beatriz? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Ah, pero un momentico. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, a él nadie le dio vida. Él tiene vida en sí mismo. Él existe. Él es. Yo soy el que soy. Yo soy Bajé. Sí. Así también ha dado al Hijo. Ah, eso es diferente. Miren que Jesús no dijo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. No. A él le ha sido dado. ¿El tener qué cosa? O sea, la esencia del Padre. La esencia. Entonces, o sea que nosotros tenemos vida en nosotros mismos. No, que yo sí fui creado. Pero A cuando nosotros sí muramos, fuimos creados. cuando partamos de este mundo, vamos a tener teniendo vida. En este Sí. cuerpo, pero una forma vamos a tener vida. Y bueno, y esa vida, ¿sabe por qué? Porque tenemos lo que se llama un hálito de Mashiach. El Mashiach no muere, el Mashiach resucita. O sea, nosotros. O sea, pero yo no fui, así también fue el hombre que fue dado a tener vida en sí mismo. No, a mí no. Yeshua, así le fue dado al hombre tener vida en sí mismo. Podemos decir que Yeshua es... Nosotros no salimos del Padre. Correcto. Nosotros no salimos del Padre. Yeshua sí salió del Padre. Nosotros fuimos creados por medio y fuimos creados en los elegidos. Fuimos creados para ser juzgados por medio de Cristo. Juzgados. No se siga el pasaje ese. Acá dice. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Sí. así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar. Me dice, ¿Cuánto? para juzgarnos, pero no para juzgarnos. ¿Dice juzgar o juzgarnos? Para Ya sé. juzgar. Ahora. Del juicio. Vale, listo. Bueno, entonces, Akadosh Baruj Hu coloca su sabiduría en Yeshua HaMashiach, la pone en dinámica, en movimiento y pasa al otro lado. Al otro lado hace el todo. Y en ese todo está toda la sabiduría del Eterno. Por eso todo el universo tiene la sabiduría del Eterno. O sea, el universo es sabio. ¿Sí o no? El caracol, la hormiga, el elefante, todos tienen unos grados de sabiduría que nosotros no captamos. ¿O sí? No. Nosotros, hay muchas cosas que yo, como les decía, yo no capto cómo es que un pájaro hace un nido con semejante estructura. Eso no es así nomás. O la abeja tan pequeña que es y tan dulce que es su miel, tan deliciosa. Sí. ¿Quién se produjo entonces en Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu en el espacio se llama sabiduría, ¿cierto? Hace Mashiach, que es el espacio. En ese espacio mete toda su sabiduría, que es el movimiento de Yeshua.
Dentro de Yeshua está toda la sabiduría. Toda, es lo que lo pone en movimiento. Y pasa al otro lado. La mosca. por ejemplo. Al otro lado está incrustado todo el cosmos. Toda la sabiduría del cosmos. Todo fue hecho por medio de él. En sí, ¿qué es la sabiduría? ¿Cómo? En sí, ¿qué es la sabiduría? O sea, ¿cómo se podría...? Estoy buscando un pasaje. O sea, Porque toca un para- pasaje. toca un Para pasaje. no limitarla a un artículo. O sea, A un verbo. sabiduría. Sea un verbo. ¿Qué es qué sería la sabiduría? Pues sí, y tiene mucha razón Gonzalo, porque ¿sabe por qué? Porque antes de que haya un diseño tiene que haber ¿qué? Leyes, Un plano. un plano, una estructura. Y toda estructura tiene que tener ley. Es más, voy a utilizar una poesía. El Eterno, pensando en Yeshua, ya le puso una ley. ¿Sí o no? Él es la ley. Él es la ley. Yeshua es la ley. ¿Del todo? Claro. Todo. Repito, ¿Yeshua es la ley? Sí. ¿Sí o no? Es la ley. Yeshua es la ley. Porque todo tiene una ley. Si uno va a hacer un diseño, si acá Baruj Hu ya hizo un diseño, Marte, Júpiter, la Tierra, qué sé, ahí hay una ley. Va a haber la gravedad de tantos mares, tanta tierra, tantos animales. Eso es una ley. Y eso ya fue colocado ¿a quién? En Yeshua, porque él es la ley. ¿Qué me decías? Proverbios 1:7. ¿Qué dice, mío? Al principio la sabiduría, temor. Es el temor a Hashem. Claro que el principio de la sabiduría es el temor. Ahí está Mire que... lo que usted está diciendo. Ah, Hashem se contrajo y antepuso la sabiduría. sí. ¿Me va a decir algo, Daniel? ¿Qué, mío? Daniel, Perdón, no. la sabiduría es un espíritu. dice acá. ¿Cómo? La sabiduría No, es un pero- espíritu inteligente santo. ¿Pero qué es un espíritu? Es un soplo. Será un Un soplo. ruach, Sí, es que según lo que tú lo mires, porque por ejemplo, él dio un espíritu de sabiduría. nefesh. Por ejemplo, es un fruto del espíritu. Es un don. Espíritu de ciencia y sabiduría. Isaías 11. Que el Mashiach tiene ciencia y sabiduría. Isaías 11. Isaías 11:1. ¿Sí? Entonces, nada de este cosmos está sin sabiduría. En todo está la sabiduría. O sea, nada es fruto del azar. Aún en los oscuros. Claro, la oscuridad tiene sabiduría. Claro, creo la luz. Todo tiene sabiduría. Todo. Y esa sabiduría es manipulable, ¿no? Pues si tú la alteras, por ejemplo, por eso la Torah nos dice, por ejemplo, no vayas con la genética. No plantes plantas de diferentes semillas. Eso es jugar con la sabiduría. Un limón es súper sabio, una mata. O quitar una coma y poner una tilde natural. Sí, también, claro. Cambia todo. Tú quitas un árbol mismo, a veces hasta ellos mismos se podan. Se podan, se quitan. Sí, se renuevan. Los mismos animales. ¿Sí? Los destellos que tenemos nosotros de sabiduría es porque Mashiach, hay un hálito de Mashiach dentro de nosotros. Y dentro de nosotros está el cosmos. Dentro de nosotros, si la sabiduría está en el cosmos, y dentro de nosotros está la sabiduría, dentro de nosotros está el cosmos, está Mashiach. Es que Mashiach es el cosmos, el todo. Lo que dice Sergio, el todo. Se me metió la palabra cosmos. Cosmos, también yo tengo una mala definición. Cosmos lo entiendo como todo. Y cosmos es el de abajo. Eso ya tiene Sergio razón. El todo. Yo tengo el todo aquí adentro. Yo tengo el todo aquí adentro. Es decir, ¿dónde quiero llegar yo? Es la parte de abajo. Sí, yo no quiero que si usted tiene, que cuando usted tiene, por ejemplo, actos miren esto, de misericordia, ¿sí? Cuando usted tiene misericordia con alguien, cuando usted ejercita el perdón con alguien, cuando usted ejercita la piedad con alguien, eso no es suyo. Porque si yo no tuviera Mashiach, yo sería paila, ¿sí me entiende? Muerto. Es que ¿qué hace un muerto? Pues no tendría misericordia. ¿Y ahí qué sería No no te- destrucción? Sí, Un árbol sin frutos. sí. Por lo tanto, Mashiach y el cosmos está dentro de nosotros. Y en nosotros está la sabiduría. Por eso dice el proverbio, y aquí lo vemos en la Yeshua. Dice, el principio de la sabiduría es el temor
No, léanlo bien. Es el temor al Señor. No, no dice eso. Léalo bien. El principio de la sabiduría es el temor Temor al a Señor. dice. ¿Cómo? El temor. ¿Cuál es? Léalo, por favor. ¿Cuál es? Léanlo. Proverbios 1:7. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. ¿El temor de qué? Al El temor a Yahweh. Dice A. principio. A Yahweh. Proverbios 1. ¿Cómo es? 1:7. ¿Qué dice? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Es que eso es Kadosh. Aquí dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. ¿Pero dónde está ese pasaje? Proverbios Proverbios 1:7. 1:7. ¿Qué dice? Léalo. En Alejandro. Salmos también está en el 111. Proverbios 1:7. La sabiduría comienza por honrar al Señor. La sabiduría comienza. Por honrar. Bueno, ¿y qué es honrar al Señor? Pues no Yo sé creo más. que el temor, ¿no? Al Señor. Bueno, ¿es el temor al Señor o el temor del Señor? El temor del Señor. El temor a Del Hashem. Señor. A El Dios, temor el temor. ¿Cómo? de. El temor. De. Es que hasta en Proverbios 2, mire, Proverbios 2:5 dice también. El temor Ese, de Hashem. El principio de la sabiduría del temor, sí, yo te entiendo. Pero si tú, como dice Juan Pablo, mira en tu concordancia y solamente te va a dar una sola vez donde dice temor a Hashem. De resto todo dice temor de Hashem, de Hashem. Es decir, en mí hay temor de Hashem. No porque yo lo tenga, no, a mí me fue dado. Por eso dice que el principio de la sabiduría, a mí fue dada la sabiduría. No nos hicimos a nosotros mismos, sino que Lo que cuando tú vas conociendo al Creador vas desarrollando es la sabiduría. Y por accidente, digámoslo así, o como causa o consecuencia te genera temor, que no es miedo. Temor no es, temor es sabiduría. y miedo es otra cosa. No, pues eso sí, no, Dios no dice que tengamos miedo, dice que tengamos sabiduría. Si yo leo mi grado de conciencia, mi grado de sabiduría, yo le temo a Él, en grande manera. Porque sé quién es Él. No que es que me va a asustar o Él me va a pegar, no. Pero no quiere decir que no tengamos temor de él, sí tenemos No, es que si tú tienes sabiduría y tú la desarrollas, Sí, tú generas el temor, de- lo desarrollas. Claro. El temor a Hashem no se desarrolla como un Como lo enseñan en una iglesia cristiana, no. No, temor a Hashem es Sabiduría. su Sí. virtud. Sabiduría, que tú sepas qué es lo que haces. Ojo con esto. Con nosotros, Mashiach es más que un hombre que contaba fábulas y cuentos bonitos. Y es mucho más que alguien que vino y murió en un madero. Mashiach tiene una preexistencia y tiene un lugar de su existencia y tiene un punto de existencia. Entonces, hay un paso en la paracha Berechit. Los que vinieron, quedó esto. Y quedó el remojo que Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Se contrajo. ¿Eso lo entendieron los nuevos? Sí. ¿Cierto? Como Él lo llena todo en todo. Me busca un paso que dice Él lo llena todo en todo. Espera. Porque ese es un término que no debería haber usado. Dice. Es el Nuevo Testamento. Dice, y dijo sea la luz. Entonces el Eterno está totalmente llenando todo. Llenando todo. ¿Por qué empieza el pasuk con esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando el Eterno se contrae, ¿de qué llena el espacio? Porque como Él lo suple todo lo llena en todo. ¿Qué hace? Efesios 1:23. Vale, dice así. hay un remojo. No, pero espera, dice así. La cual es su cuerpo la plenitud de aquel Que que lo todo llena. lo llena en todo. Sí, vale. Dice, y dijo sea la luz. Como le he dicho que la Torah se lee por pedazos, o sea, se lee el pasú, pero cada cosa tiene Su misterio. todo, cada cosita. Ya. Cuando yo empiezo el pasú con esta I, ¿por qué empieza con I? Porque va a añadir algo. Entonces vamos a leer Berechit, 15 minutos no vamos a gastar en esto. Póngalo. ¿Dónde está esto? ¿Berechit 1, 2 o 1, 3? 1, 3. 1, 3, léelo, Jessica. ¿No? Del 2, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la Ruach
se movía sobre la faz de las aguas. Sí. Y dijo el Eterno, Sí. sea la luz, y fue la luz. Y dijo el Eterno. Y dijo el Eterno, sea la luz. ¿Así? Sea la luz. Hasta ahí, vale, vale. Y dijo, ¿lo escribí? No. Y dijo el Eterno, o dijo Dios, sea la luz. Dijo lo que, porque en el primer capítulo no está palabra, no está el nombre sagrado. En el primer capítulo solamente está Elohim. Y dijo Elohim, Sea, 2 puntos, sea. No, 2 puntos en Elohim. La luz. bueno, vale. Entonces, acá el Baruj Hu lo llena todo en todo. Él es el todo. Hay una diferencia con el Pasuk, él es el todo. ¿Cierto? Pero él necesita, no es que necesite porque Dios no necesita nada, se quiere manifestar y quiere hacer una creación, deseo, un anhelo en él. ¿Sí? Y empieza con el y dijo. ¿Por qué empieza con el y? ¿Por qué no lo suprime? Dijo Elohim, fácil. ¿Qué modificaría colocar y dijo a solamente dijo? En el hebreo sí dice y dijo. Sí, creo que Gonzalo me lo mostró. Sí, y dijo. Y dijo. No dice solamente dijo. Y dijo. Y dijo. Y dijo. Porque él utiliza la partícula y. Un inicio de algo. El y. Él también determina que va a añadir algo a algo. A algo. Algo. Va a añadir más información o va a añadir otra cosa que ya. O A viene, lo que pasó antes de ese y. viene algo, está pasando algo, y o sea, lo que está anterior está en movimiento. Yo lo veo es así. ¿Cierto? Está en movimiento. Me dice que acá el Baruj Hu está en movimiento. Dice y para denotar el movimiento. Entonces él hace esto, por decirlo así, correcto. Voy a colocarlo así, con una linecita, por favor. Y se contrae, se mueve. Dijo, que es un verbo. Por se lo llaman verbo divino, Bayomer. Y dijo. ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo, perdón? ¿O qué necesidad tenía que él dijera? ¿Con quién hablaba? ¿Hablaba solo o qué? Y dijo. O sea, nuestra Virgen habla solo. ¿O qué quiso hacer? Emanar. Emanar. Esa es la palabra. Sacar. Eso que él saca entre él, ¿cómo se llama? ¿Cómo así? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se llama esto? Ah, pues Yeshua, ¿no? Yeshua. Y dijo Elohim, ¿cierto? Aquí está metido en este espacio. Este se convierte en el limitante del creador, ¿correcto? O sea, abre este espacio, se limita. Y cuando dice sea, ¿qué hace? Perdóname. Hecho está. Cuando dice sea. Hecho está. Para mí. Como ¿Lo la puedo hacer al otro autoridad. lado? Dime. ¿Lo puedo hacer al otro lado? Correcto. Y para pasar al otro lado, ¿qué tiene que hacer primero? Decir. Listo. Y ese lo pasa al otro lado. Y dijo. ¿Sí o no? Y dijo. Y dijo. Él se contrae. Pero necesita pasar este limitante porque esta es la marca del limitante. Cuando él se contrae, él se limita.
Entonces, ¿qué es un limitante? Yo alzo pesas, por ejemplo, 500 kilos. ¿Puedo alzar también cuánto? 200, no, 300 me mata. Porque puedo hasta 500. Me limito es 400, 300, 200, 100. Me limito, yo tengo esa capacidad para limitarme. Entonces yo me controlo. En eso queda la esencia de él. Esa esencia dice lo que tú leíste, que yo me acuerdo, sabiduría. Acá leímos un pasaje en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Y Salomón, que no era estúpido, él no pidió qué cosa, riquezas. ¿Qué pidió? Sabiduría. Y cuando ustedes adquieren en estos grupos, porque no es el único, algo de un grado de sabiduría, usted ve que la gente es tonta. O no es tonto que lleva una botella con agua y le dan una bendición ahí. A mí me parece que eso es tonto. Yo vi ayer aquí la procesión, gente cargando cruces. Eso es Nunca he visto eso, pensé que eso no pasaba. Bueno, ellos cargan cruces y hay otros que se van de vacaciones. Para mí es igual. Y andan descalzos. Sí. Qué bravo, qué bravo. Sí. Entonces, Akadosh Baruj Hu llena esto de sabiduría. El cosmos está hecho a punta de sabiduría, ni siquiera de ciencia ni de inteligencia, porque por encima de la ciencia y la inteligencia que hay, usted puede ser inteligente, ¿sí me entiende? Pero no sabio. Usted puede tener bastante intelectualmente, pero no es sabio. Y igual que puede ser bruto y estudiado. ¿Viste? Entonces, él pasa toda la sabiduría que es Yeshua HaMashiach a un espacio que es la creación, al limitante. Akadosh Baruj Hu se limita aquí, y esa manifestación es el universo. Y abre un espacio para que esa luz se manifieste. Sea. ¿Quién? Pues Yeshua. Yeshua. O sea, le crea como el espacio para que él se manifieste. Correcto. Para que él sea, más bien. Para que él sea. Y esto lo vamos a llamar, pues yo qué sé, 7 cielos. Don Nelson, ¿y usted de dónde saca que él se limita? ¿De dónde sale esa limitación? Porque ¿Qué? si él se limita, dejaría de ser Dios. No, no, pues te digo, tú tienes el todo. Sí, no tiene principio ni fin. Por eso, en el momento que él se contrae, Sí. usted me está diciendo que él se limita y él no puede. Pues que él toma la determinación. Pero dejaría de ser Dios. No, nunca. Sería más fácil que le explicara qué pasaría si Dios creara sin limitantes. No, porque podría pasar él parte de su emanación o parte de lo que él tiene y lo crea como al poder o al nivel que él quiere crearlo, porque él es Dios. Es Sí. limitarse, ¿no? ¿Cómo? Todo Está creando algo limitado, más no ilimitado. O sea, No, de una ilimitación está creando algo limitado. Pero ahí se estaría limitando. Por eso, la creación, más Sí. no él. Cuando usted me habla de que él se limita, o sea, se contrae, yo lo Sí. estoy tomando como si él se limitara y volviera. Por ejemplo, Yo lo estoy viendo así. Eso hizo, pero ya a través de Yeshua. Sí, pero él no dejó de ser Elohim, todopoderoso. Es que, vuelvo y te repito, tú puedes, vamos a dar un ejemplo, el carro está a 160, da hasta 160, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Yo lo puedo llevar a 140? ¿Y el carro deja de ser carro? No. Ahora, si yo lo paso a 170, pues No lo puede Lo unificar. Igual que fusil. puede sonar, creo que puede tener algo de razón, que puede sonar confuso cuando se dice que se limita. Sí, Eso claro. no lo toma, no, no en cuanto a su es poder, que una cosa es que él lo limiten y otra cosa es que Que él lo mismo vuelve se limite. limitado. Pero si él se limita, tendría un fin. No, debería ser no. ilimitado. Claro. no, Infinito. no. No, De porque De no pronto, es- de pronto reemplaza, no sé, creo, la palabra limitarse con contraerse o con... abstraerse, con dejar Detenerse. con su manifestación abrir un espacio. Es que necesita, como un O poquito sacar creado, su gloria y el creador, Sergito. Vamos a hacer que el universo es esto. Esto es el universo, ¿sí o no? Este espacio de tiempo, materia.
¿Cómo hizo el creador si él lo llena todo en todo? Porque en él no puede haber tiempo y él no puede haber materia, porque se envejece. Él es ¿qué? Espíritu. Y él está repleto, él repleta todo. No hay un espacio para nada. Si hay espacio hay tiempo, y si hay tiempo hay materia. Chao, nos fuimos, no hay nada que hacer. ¿Vamos a entender? Él es todo en todo. ¿Dónde mete el cosmos? No, déjala. No, pero que no quiero que lo. Puede crear de su propia gloria. Dentro de él. ¿Cómo Dios, lo saca pero no es espacio. Ya entendí. ¿Cómo lo saca de él? Él lo crea dentro de él. Él lo llena Pero todo. si lo crea dentro de él. Él lo llena todo. Si él se aparta de algo, dejaría de ser Dios. No. Porque él lo llena todo. O sea, él lo cubre todo. Correcto. No lo- Entonces, ¿cómo hizo para meter este cajón llamado universo? ¿Cómo crees tú? Dentro No, de él. sí, lo forma dentro de él y de su propia gloria él crea, como él quiere. Sí, pero ¿dónde? Lugar, espacio, tiempo. ¿Cómo abre ese espacio-tiempo? De él mismo. Porque sin él Bueno, nada dejaría de ¿y ser. dónde queda él metido? ¿Está metido aquí? ¿En todo esto? Sí, ¿no? Todo. Él lo llena Todo, no, todo tiene una manifestación de creador. ¿Qué dices? No, estuviera casi limitado por ese universo, ¿no? Si estuviera aquí metido a unas tres espacios en el que yo estoy, estaría limitado. Creo que, ¿cómo Sí, no, ¿cómo metemos? ¿Cómo lo metemos? Habría un En espacio. Digo, corre para allá, Dios, de que la tiene misma una- gloria de él, Sí. ¿cierto? De la ilimitación, él creó la limitación. Y nosotros somos la Ah, limitación ahí me estás diciendo eso. Él creó la limitación. creada, más no que él se contrajo, más no. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué? Porque es que Mashiach no fue creado. Lo que pasa es que él se contrajo, pero no en cuanto a su esencia, porque él no tiene esencia. Él se contrajo, pero en cuanto a su poder. Porque si crea todo con ese poder, pues todos nosotros seríamos Yeshua. Pero si es lo que tú Sí, dices, es así como usted lo si dice. es lo que tú dices, pero ese limitante Entonces, lo pagaron es 20. Yeshua. El todo, Por ese el medio espacio. es que él crea todo. El medio es Yeshua. Sí, porque es que yo lo estoy tomando así, yo estoy diciendo, no, pero ¿cómo? O sea, si mi eterno es infinito, ¿cómo es que Lo es. es limitar? Y no, y en este momento está limitado porque Andrés metió esta caja. Y él que Como ¿no? que él se Se retiene, contrajo. sí, como que Se se echa para atrás. retiene. Y en ese que él se contrajo para que ese espacio se abriera, metió a quién? A Yeshua HaMashiach. Este espacio llamado cosmos. Porque en él, Pero un momentico. para él, pero Sí, y lo encerró todo en una luz. Y esa luz era Mashiach. Para que resplandeciera en nuestros corazones. Sí, y entresacó la luz de las tinieblas. Ese es el contexto, ¿sí o no? Entonces, hizo esto. Voy a hacer un cuadrado, no sé por qué. Hágalo la figura que usted quiera. Sí. Y ahí mete a Yeshua HaMashiach. Y él creó todo por medio de quién? De Yeshua HaMashiach. Porque él es quién? La sabiduría. Yeshua dijo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría. ¿Sí? Y él hace este universo y trae la luz que no es una luz blanca como esta, simplemente una luz. Alguna vez hice la terapia, ¿qué color piensa que es la luz del Padre? ¿Sí o no? Yo le dije violeta, roja, verde, negra. Nada, porque si es verde, pues alguien tuvo que haber movido los isótopos de otra forma, entonces se lo vuelve un lío, porque hay un movimiento externo, etcétera, etcétera. Entonces, crea los 7 cielos, ¿cierto? El verbo, ¿qué cosa? El verbo, ¿cierto? Por medio del verbo hace todo el universo. Porque por medio de él fueron hechas todas las cosas, principados, potestades, tronos, todo fue hecho por medio de él y para él. ¿Y quiénes fueron creados en Yeshua? Los escogidos, que es diferente. todos salieron de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Lo dije tal cual Reina Valera. Pero es que no estaba en Tal cual estoy en la otra. ¿Cómo? Tal cual. Creados en Yeshua. Y entonces los demás en donde se crearon. Esas son las grandes cositas que vamos a ver. Y no- Efesios 2:10. Estos son vasos para destrucción. ahí vas uniendo los cabos.
Entonces, ¿cómo dice? Efesios 2:10. Y terminamos ahí. Separó la luz de la tiniebla. Dice, Sí. porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano Fuimos, para que otra vez, anduviésemos en otra ellas. vez. Porque somos hechura suya, Sí. creados en Yeshua HaMashiach. Hay creados en, no creados por. Creados en. Una cosa es yo ser creado en una casa y otra cosa es creado por la casa. Sí, claro. Violento, creado en la casa. Creados en Yeshua HaMashiach. O sea, dentro de Yeshua. ¿Sí? Entonces, con esto los quiero dejar un poquitico ahí. Y es entender que el limitante de Akadosh Baruj Hu es Yeshua HaMashiach. ¿Sí o no? El medio. El medio. El medio. El medio. Siempre que metes en la cabeza, el medio. Y a este lado pasó, del universo pasó ¿quién? El medio. Y ahora sí que lo llena todo en todo. Efesios 1:23. ¿Qué dice? Efesios. Dice, la cual es su cuerpo. No, Antes. desde antes. Sí, Dice, bueno, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. sí. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sí. Y sometió todas las cosas bajo sus Bajo sus pies, pies. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah, la cual es su cuerpo, ¿Cuál es su la cuerpo? plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud De aquel, de aquel que todo lo llena en todo lo llena En todo. en todo. Y A aquel este está lado. con mayúscula. Aquel está con mayúscula. De todo aquel, ya con mayúscula. De aquel que lo llena todo en todo. Que es su cuerpo, la expresión máxima de él, Sí, quien llena toda la creación. sí, ahora sí más o menos vamos captando. Y dejamos ahí porque es para que ya mostrarle más o menos Yeshua por dónde viene, ¿sí? ¿Vale? Que no es un muñequito y que nació ahí virgen en pesebre, no sé. Es bonito Con y el cuadra, vuelo y el pero buey, no sí. mentiras, el vuelo O sea que en el momento ya Porque que no va a cobra más. finalizar de ahí, Sí. o sea que en el momento Que el Eterno. o sea que los elegidos fuimos creados en Yeshua, En. por eso, Sí. en Yeshua. Al mismo tiempo que se estaba viviendo la luz de las tinieblas, dividió él la creación en Yeshua y sacó aparte los vasos para destrucción. ¿No sería que hizo la Nechamot en Yeshua? Entonces, quedamos así.